El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuestra conferencia entonces, Jehová es mi pastor. Tercera de Juan 1 y 2. Amado, decía el apóstol Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La iglesia tradicional enseñó que para agradar a Dios había que hacer un voto de pobreza, afirmando que esa era la voluntad de Dios, mientras ella misma siempre vivió en la abundancia. Y todo sucedió por una mala interpretación de lo que el Señor Jesús enseñó acerca de las bienaventuranzas, donde dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. La Biblia, Dios habla hoy, dice así, bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de Dios es para ellos. No son los pobres de bienes, de riquezas, con la economía quebrada, gente sin ningún patrimonio, sino son los pobres espirituales que reconocen su necesidad, su insuficiencia, su escasez de Dios y reconocen también que no tienen cómo ser salvos aparte de Cristo. Estos pobres de espíritu no tienen nada que ver con la debilidad humana ni con lo material, sino que tiene que ver con una actitud ante la necesidad y la búsqueda de Dios. Yo no sé en qué situación se encuentra cada uno de ustedes, pero si buscas a Dios, eres una persona dichosa, eres una persona feliz, bienaventurada, porque estás en el punto inicial para poder reconocer tu dependencia, tu acatamiento, sumisión total a Dios, mostrando de aquí en adelante que su voluntad será la clave para tu ingreso en el reino de los cielos. Porque la Escritura dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Por eso nos sorprende pensar la clase de vida que Dios quiere que tengamos. Él no quiere que vivamos enfermos del alma, ni enfermos físicamente, ni solitarios, ni mendigando aquí en la tierra. La voluntad de Dios es que sus hijos vivan una vida decente, decorosa, honorable, honesta, en paz, disfrutando de su cuidado, disfrutando del regalo de la salud, y de acuerdo a este deseo fue que David escribió el Salmo 23. Vamos al Salmo 23, verso 1. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, suaves, pastos me dará y me hará descansar, me hará reposar. Junto a aguas de reposo, de sosiego, de tranquilidad, me pastoreará. Confortará, renovará, vivificará mi alma. Me guiará
y me enviará por sendas, caminos, rutas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, está fluyendo, está desbordándose. Y ciertamente el bien y la misericordia, la compasión, la clemencia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré, viviré, habitaré por largos días. Estas palabras nos dan una sensación de seguridad. Esta metáfora de pastor y oveja nos ilustra del amor, del cariño del pastor hacia la oveja. Nos muestra su preocupación para que sus siervos puedan sentir la seguridad de que como ovejas podemos estar en los brazos del pastor. David fue pastor de ovejas, conocía las necesidades de ellas y por lo menos habían 3 formas en que Jehová cuida a sus siervos, como un pastor cuida de sus ovejas. El pastor guía a la oveja a buenos pastos, el pastor protege a la oveja y alimenta. Vamos a ver lo primero. Jehová guía a sus ovejas. Si las ovejas no tienen pastor, se extravían. Así que la oveja necesita pastor para ir por buen camino. Jeremías 10:23. Yo sé, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el de dirigir sus pasos. Entonces Dios es quien conduce a sus siervos a los buenos pastos. Los hace descansar cuando es necesario. Lo lleva donde hay abundancia de agua y los conduce por senderos trillados de justicia, porque otras ovejas ya pasaron por ahí. Por eso es que dice ahí en el Salmo 23, 2, 3, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Estas palabras reafirman nuestra confianza en Dios. Si seguimos la dirección del Espíritu, obedeciendo lo que enseña la Biblia, vamos a tener seguridad y protección. 2, Jehová guía, pero también protege a sus ovejas. Cuando el pastor no está, las ovejas son asustadizas, son vulnerables. Por eso el Señor les asegura a sus siervos que no tienen de qué temer, aun cuando caminen por valles de sombra de muerte, que quiere decir los momentos más sombríos de la vida. El verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El aliento es continuo, es permanente. Siempre estamos bajo su vigilancia y Él está dispuesto a prestarnos toda ayuda y también nos da la sabiduría y la fortaleza para hacerle frente a las pruebas que vienen en el día malo. ¿Quién se levanta de mañana y dice, ahora voy a tener un día malo?
Nadie, ¿no es cierto? Todos queremos buenos días, pero ¿hay días malos? Entonces, en esos días malos, el aliento de Dios es continuo, es permanente. Siempre estamos bajo su vigilancia. Por eso es que Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso quiere decir que la fortaleza del Señor es nuestra fuerza. Santiago capítulo 1 del verso 2 adelante, dice el apóstol Santiago, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero también tenga la paciencia su obra perfecta, para que sean perfectos y cabales sin que le falte cosa alguna. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Para qué es la sabiduría que Él nos va a dar? Para aplicar la palabra correcta a nuestras vidas. Para aplicar la palabra correcta a la necesidad en el tiempo de la prueba. 3. Jehová guía, protege y alimenta. Todo rebaño depende de su pastor para alimentarse. De la misma manera nosotros necesitamos de Él tanto para nuestras necesidades físicas como para nuestras necesidades espirituales. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, cuando uno dice, Jehová es mi pastor, quiere decir que está reconfortado de saber que tiene un proveedor generoso que agasaja a sus siervos con un banquete. La Biblia es una fuente de alimento espiritual que cubre nuestra necesidad de conocer el sentido de la vida y el propósito de Dios para la humanidad. David confiaba que su cercanía al pastor celestial era su mayor protección porque Dios cuidaba de él. Por eso es que él escribió el Salmo 23. Y ahora vamos al verso 6, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. E Isaías 40:11 dice, como pastor, está hablando de Dios, apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, los conducirá con ternura a las ovejas que todavía están criando. Jesús dijo, el buen pastor da su vida por las ovejas para alimentar al rebaño. Es lo que dice aquí. Ningún buen pastor va a permitir que una oveja se muera de hambre. Y conoce a su rebaño. Si esto es en lo natural, más cuidado se debe tener en lo espiritual. El Señor dijo, el buen pastor da su vida por las ovejas. Uno de los grandes ministerios de la iglesia es precisamente el pastoral, porque Dios mismo le ha enviado a apacentar la grey de Dios. En la iglesia primitiva hubo una gran necesidad de pastores para que enseñen la doctrina a la iglesia, porque la visión o la misión evangelística fue despertada en Pentecostés. Y mientras se esparcían por toda Judea, por Samaria y todas las naciones vecinas, los nuevos convertidos
necesitaban quien los pastoree y quien les guíe en el nuevo camino de la fe. Todos los ministerios son complementarios. Ningún ministerio es superior a otro. Cada ministerio se va complementando al otro y de esa manera el trabajo es efectivo y es más liviano. Cuando el trabajador es bueno, el siervo es bueno, ¿qué hace Dios? Le da más trabajo. ¿Por qué? Porque Dios le aumenta el trabajo. El premio que da Él es más trabajo. Efesios capítulo 4, verso 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, establecido, unido, fundido, ensamblado entre sí por las coyunturas y las articulaciones, todos juntos se ayudan mutuamente, solidariamente, según la actividad, la diligencia, la agilidad propia de cada miembro, de cada pieza. Entonces recibe su crecimiento para irse edificando, construyendo en amor. El Espíritu Santo da según la capacidad de cada uno. ¿Habrá algo que el buen pastor no haga por sus ovejas? Todas las cosas del cielo y la tierra, cualquiera que sean, no son tan grandes como para perder de vista el grande amor dado al hombre de parte de Dios. Porque si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también las demás cosas si estamos en Él? El amor de Dios no decrece por sus ovejas, porque Dios no decrece tampoco, no disminuye ni cambia. Su conocimiento, sus planes y sus principios morales, todos siguen siendo los mismos. Así que cualquier posibilidad de cambio en Él queda excluido sencillamente porque Dios no está sujeto a cambio. Ni su ser, ni sus atributos, ni sus planes, ni sus promesas, ni su amor. Así que podemos tener la seguridad, como dice su palabra, que Él nos ama con amor eterno. Y podemos tener fe y confianza de que ya sea en lo espiritual o en lo natural, Dios siempre tendrá la provisión para nosotros. Entonces, si crees esto, tu confianza va a crecer en Él. Y si Él de verdad es tu pastor, sin duda nada te faltará. Y si estás oyendo su voz, tienes conexión con Él, podrás decirle que supla todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, meditemos en esto. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con su Hijo, todas las cosas? Pablo decía que si Dios nos dio a su Hijo, podemos confiar entonces que puede darnos otras cosas buenas. Y si nos dio lo mejor de Él, su Hijo, también podemos confiar que nos dará las demás cosas.
Entonces meditemos, reflexionemos. Se conoce a una persona a través de la comunión. Es la comunión y el compañerismo que determina el grado de amistad con alguien. Lo mismo sucede con Dios. Si solo le conocemos de oídas, podemos pensar que es duro, que es insensible a las necesidades del hombre. Nunca se nos ocurriría pensar que es el hombre que no quiere nada de Dios, por eso no puede disfrutar de sus bendiciones. Esta actitud es la que generalmente prevalece casi en la humanidad entera. Y es una mentalidad pobre de Dios. Por eso es que las personas no tienen deseo de acercarse a Él por la mala opinión que tienen. No saben que Dios es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. En realidad, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible, absurdo querer agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él. Tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si Dios no tuvo reparos para darnos a su propio Hijo, para asegurarse que pudiéramos recibir el don de la vida eterna, ¿cómo es posible pensar que no quiera darnos cosas más sencillas? Es por eso que el argumento que usa Pablo es que no hay ninguna razón para que dudemos de su buena disposición para darnos todas las demás cosas que necesitamos. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios ha prometido cuidar de sus hijos y Él siempre cumple sus promesas. Hebreos 13:5 dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Esto quiere decir que Dios está en control de todo. Todo lo que nos pasa, Él lo conoce. Dice la Escritura que aún los cabellos de nuestras cabezas están contados. Mire cómo Dios es detallista. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. De repente hay alguien que está deseando hacer esta pregunta. ¿Y qué hago para confiar en Dios si tengo tanto miedo al futuro? Vivo preocupado, me siento angustiado. ¿Qué se puede hacer? Lo primero que hay que hacer es pedirle perdón a Dios por desconfiar de Él. No confiar en Él es desconfiar de Él. Porque es pecado no creer, pero es pecado también no confiar. 2, hay que aprender a ser sincero con Dios. Hay que confesarle los temores, confesar el miedo, la preocupación y decirle, Señor, esto es lo único que ocupa mi mente. ¿Y sabes por qué no confías en Él? Porque no le crees. Y eso es duda. Y la duda es incredulidad.
Entonces, no crees, es incredulidad. No confías en Él, es desconfianza. Dudas de su palabra, eso es llamarlo a Dios mentiroso. ¿Se da cuenta cómo uno se va atando? Nunca has sido sincero con Dios, eso es ser insincero. Ahora, ¿cuántos quieren probar para ver que Dios es fiel? Es el único que está presente con vos cuando todos se van. Es el único que te sostiene en el momento más crítico de tu necesidad. Él es capaz de proveerte aún de fuentes inesperadas. Él es capaz de sustentarte cuando no tienes un centavo para tu almuerzo. Si no lo pruebas, nunca vas a decir que Dios es bueno. Pero si lo pruebas y reconoces que la desconfianza, la incredulidad está en vos porque Él sigue siendo fiel, entonces puedes comenzar un nuevo tiempo. Bien, pónganse de pie entonces. Comience a hablarle así, empiece a ser sincero con un Dios que es tan bueno, que nos está mostrando que Él nos pastorea y nos lleva a buenos pasos. Dígale: Señor, quiero pedirte perdón, porque digo que te creo, pero en realidad vivo dudando. Digo que confío, pero en la realidad vivo desconfiando. Dudo de tu palabra y reconozco que te he llamado mentiroso. Nunca he sido sincero contigo. He sido insincero. Pero hoy quiero probar. Quiero probarte como un Dios fiel. Quiero aprender a confiar en ti. No sé cómo empezar, pero quiero aprender. Porque por tu sacrificio en la cruz, yo soy perdonado. No solamente soy perdonado, sino soy aceptado por ti. Y ahora que me has perdonado y has aplicado tu sangre a mi vida, me has dado la oportunidad de cambiar, de ser una persona diferente. Quiero contarte que tengo muchos problemas. Tengo problemas y necesidades que no sé por dónde comenzar. Y como te he dicho que quiero probar, te doy gracias por tu guía, te doy gracias por tu protección y te doy gracias por tu provisión. Es verdad, Padre, que si me has dado a tu Hijo, ¿cómo no me darás también las cosas más pequeñas? Gracias, Dios. Gracias, poderoso. Gracias, eterno. Gracias. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,